La sensación de que cuando va usted manejando en medio de la lluvia como que no hay control. Bueno, hay un fenómeno en el agua que se llama la tensión superficial. Y si alguna vez está usted en una cantina, bueno, si ha estado usted en alguna cantina, en alguna ocasión un vaso que está sudando por los hielos, está sudando el vaso, de repente se desplaza solito. No es que esté usted borracho, no. Es tensión superficial y eso le pasa a las llantas de los vehículos. La tensión superficial hace que un peso, imagínate el peso de una cuba con todo y vaso y de vidrio y que se desplace solita por la tensión superficial, pues así flota un coche. Justamente cuando va a una cierta velocidad, va por arriba de la superficie en donde está pegando, justamente por la tensión superficial. ¿Y cómo se maneja así, mi querido Héctor Ocampo, el primo? Te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buen día a ti y a todo el auditorio. Es correcto, en el término de los autos se llama aquaplaning o aquaplaneo, que es precisamente eso que tú mencionas. En la época de lluvias es una circunstancia que puede ser muy común y depende de varios factores. El primero, sin lugar a dudas, es la acumulación de agua en el camino, en la calzada. Como bien sabemos, en México tenemos carreteras espectacularmente buenas y eso casi no sucede. Casi no vamos a encontrar caminos inundados, pero cuando los encontramos, puede llegar a suceder que a pesar de que el neumático tenga la suficiente profundidad, lo que ustedes ven en el neumático es un dibujo. Ese dibujo no es un tema de detalle para que se vea bonito, al contrario, son canales para que precisamente cuando el vehículo pase sobre agua, esos canales les ayuden a evacuar esa agua y el auto pueda tener contacto, el neumático, con la superficie. Recuerden que el vehículo, más o menos la superficie de contacto que tiene cada uno de los neumáticos es más o menos del tamaño de la palma de la mano. Entonces, eso es con lo que se apoya el vehículo. Cuando hay muchísima agua, puede llegar a suceder este fenómeno que se llama aquaplaning. La reacción ahí, lo que tenemos que hacer es, no se frena, no se acelera y simplemente se trata de controlar el volante. Los vehículos más avanzados, que ya tienen control de estabilidad y control de tracción, van a ayudar a que el vehículo no pierda la trayectoria. Pero uno de los grandes errores sería frenar, porque eso va a generar mayor tensión, tal cual como tú lo has mencionado, y puede ocasionar que el auto pierda el control hacia del eje delantero o el trasero. Entonces es importante hacer eso, pero también es muy importante que revisemos nuestros neumáticos. Como mencionamos, es lo único que tenemos de contacto entre todo el vehículo y el piso, la superficie, la calle, la autopista. Es muy importante que lo revisemos. El dibujo debe de tener por lo menos un par de milímetros, más o menos, depende un poco del dibujo, pero para checarlo, si agarramos una monedita, por ejemplo, de 5 pesos, con que no esté dentro del dibujo la parte de cobre, por ahí podemos darnos cuenta si tiene o no tiene suficiente dibujo para evacuar. También lo puedes ver, algunos neumáticos, ya casi todos, tienen por dentro una guía, adentro del dibujo tienen una línea. Si ya la rebasamos, es momento de cambiar los neumáticos, porque quiere decir que no tenemos la suficiente canal o dibujo para poder evacuar el agua. También muy importante, mi querido Pedro, los neumáticos tienen que estar inflados a la presión correcta. Una mayor presión de inflado puede ocasionar, además de algunos daños a largo plazo en la suspensión, en los soportes del motor, por el brincoteo que va a tener, puede también generar que no haya el contacto suficiente para poder evitar o evacuar toda esta agua, y si están poco inflados, también vamos a perder contacto porque la parte de en medio, digamos que no tiene el contacto suficiente, y además vamos a tener mucho mayor consumo de combustible, mi querido Pedro. Son este tipo de consejos muy sencillos. Ahorita que está la época de lluvias, a todo lo que da prácticamente en todo el país, debemos de ser extremadamente cuidadosos. Y un par de tips adicionales: la distancia para medir si vamos sí o no suficientemente rápido, tenemos que ir a la mitad de la velocidad que regularmente circulamos cuando llueve y el doble de distancia que regularmente tienes de los coches de adelante. ¿Por qué? Porque está en superficie mojada, puede haber baches e incluso puede haber también aceite en el camino porque se va limpiando de algunos vehículos anteriores, y eso puede ocasionar que puedas llegar a perder el control o tener un accidente. Y por último,
prende tus luces. Hay algunos autos que ya tienen luces tal cual automáticas en el día a día y no se prenden para iluminar, se prende para que te vean. Se reduce la visibilidad en temporada de lluvias, tanto para peatones como para otros autos, y con estos consejos esperamos que puedas ser un conductor mucho más seguro. Ahí te va una que es así como de prueba de fuego. Muchas personas, cuando van manejando en carretera y está mojado el piso, entran a una curva y sienten que se les va el coche y frenan. Correcto. ¿Qué es eso? Regularmente, la mayoría de los vehículos tienen tracción delantera ya. Si tú entras en una curva demasiado rápido y está mojado y el auto tiende a irse de frente, la recomendación es no que frenes, sino que se levantes el pie del acelerador, y eso va a evitar que el auto siga traccionando hacia afuera y vas a reducir la fuerza que está empujando el auto hacia afuera de la curva. Simplemente desacelera un poco y mantén la dirección. Va a entrar el coche poco a poco. Si se va el tracción trasera, estás en un problema. Son muy difíciles de controlar. Lo mejor es evitar entrar lo más rápido posible en las curvas, mi querido Pedro. Evitemos frenar en curvas, porque las fuerzas de un vehículo, todo lo que mueve hacia adelante y hacia atrás genera inercias, y esas inercias provocan que podamos perder o no el control del auto. Si yo voy entrando muy rápido a una curva a la derecha o a la izquierda y voy generando un momentum hacia afuera de la curva, ya sea tracción delantera o tracción trasera, si yo pico el freno voy a generar más momentum, y eso va a generar que por completo podamos perder la vertical del auto. Entonces, lo más recomendable en situaciones así, levantar el pie del acelerador y ser muy cuidadosos con el volante. Nada más. Y lo más importante, el coche regularmente siempre va a ir a donde tú tengas la mirada. Si yo volteo a ver el árbol, la barrera o algo, ahí voy a apuntar el auto. Hay que ver siempre la salida, hacia dónde quieres ir. Es como cuando llegas a una esquina, ¿no? Vas a dar la vuelta a la esquina, no sabes cuántas vueltas le diste al volante, simplemente apuntas tus ojos y le das hacia allá. Así de sencillo, en teoría, mi querido Pedro. Al final se requiere mucho tiempo de práctica, pero debemos de ser muy cuidadosos en la época de lluvias, porque como les menciono, hay pérdida de adherencia, no sabemos cómo están nuestros neumáticos y podemos llegar a tener un accidente que podría haberse evitado por completo si fuéramos el doble de cuidadosos. Claro. Y a mí esa es la parte que me da pavor, de que haya gente que se meta a una curva, tiene una cierta velocidad, no midió el grado de la curva, de lo cerrado que estaba la curva o semicerrado, el coche se le empieza a ir, se espanta, mete el freno y se va. Sí, correcto. Entonces lo que hay que hacer es, como dices tú, matizar la aceleración, correcto, quitar el pie del acelerador y en algún caso extremo incluso, ya cuando ves que se te está yendo el coche, pues de plano mejor acelerar y corregir, pero eso ya requiere de una mayor pericia. Requiere de mucha más pericia. Lo mejor de todo es tratar de evitar llegar a esa situación. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Neumáticos en buen estado y conduciendo con precaución. Al final, los accidentes, como bien sabemos, más del 90% de las ocasiones sucede por error humano. Otro tanto tiene que ver con las condiciones de la calle, el clima, pero los grandes culpables de los accidentes somos nosotros. Entonces, seamos precavidos, simple y sencillamente. Claro que sí, por supuesto hay que ser precavidos y siempre tener tus neumáticos en buenas condiciones, como bien nos lo hiciste, Héctor. Pareciera que hay cosas que son un gasto, son una inversión, Correcto. El neumático es primordial, mi querido Pedro, es de las partes más importantes. Finalmente toda la ingeniería del auto termina apoyándose en eso, en el neumático, ¿no? Pues claro, si no tienes buenas llantas, traes ahí unos gallitos ahí medio chafaldroideos, pues no sirve absolutamente para nada. Gracias, querido. Gracias, Pedro. Si me permites, solamente quería aprovechar un poco el espacio. Lamento muchísimo la interrupción en este sentido, pero a la gente que nos está viendo en Monterrey queremos pedirle ayuda a nuestra amiga Adriana Valle García, esposa de un gran colega y un muy buen amigo mío que tengo más de 20 años de conocer en el mundo del periodismo. Sus hijos y ella están desaparecidos desde el viernes. Entonces, pues aprovechar un poco el espacio. Lamento muchísimo dar este tipo de información, pero estamos solicitando ayuda por todos los medios posibles para
tratar de localizar a Adriana Valle García y a sus hijos Elena y Alberto, que son de mi colega, amigo, colaborador de Reforma del Norte allá en la ciudad de Monterrey, desde hace 20 años, como les digo, y bueno, ella es hija, por ejemplo, de también como información adicional, de Rolando Valle Favela, director del Sistema del Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara. Si alguien tiene información, por favor, háganosla llegar, saber, para tratar de localizarlos, desaparecidos desde el viernes en la tarde. Lamento contigo y con nuestro querido amigo este asunto, y esperamos que este mensaje sirva para dar con el paradero de Adriana, de sus hijos, y me da una rabia que cuando el presidente habla de que la violencia en México está bajando, híjole, yo a veces, bueno, gracias como siempre, Héctor. Encantado, gracias, Pedro. Gracias y buenos días.